Buenas noches, mi nombre es Pedro Madín. Voy a comenzar mi exposición sobre los tipos de investigación cualitativa. Comenzando en este momento sobre el método de la fenomenología. Es un método filosófico centrado en el abordaje de la realidad, partiendo del marco de referencia interna del individuo. Este marco, según Roger, es el mundo subjetivo del hombre, conformado por el campo de experiencias, percepciones y recuerdos al que un individuo puede tener acceso en un momento dado. Las características. Describe los significados de las experiencias. Estudia cómo es la convivencia entre una persona dentro de un grupo y busca comprender cómo las personas construyen el significado de las cosas. Las etapas. Este método tiene tres etapas. La etapa 1, descriptiva. A su vez tiene tres fases. La fase 1 es la acción de la técnica o procedimiento. Allí se va a tener la observación directa o participativa, la entrevista coloquial, la encuesta o el cuestionario y el autorreportaje. La fase 2 viene la aplicación del procedimiento seleccionado y en la fase 3 es la elaboración de la descripción protocolar. La etapa 2 es la estructural. Allí se hace el estudio de las descripciones. Aquí se lleva a cabo la delimitación del estudio y la entrevista final con los sujetos de estudio. La etapa 3, discusión de los resultados. En esta etapa se discuten y comparan los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otras investigaciones. La etnografía. Según Restrepo, la etnografía se puede definir como la descripción de lo que un agente hace desde su propia perspectiva. La etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus mismos miembros. Las características. Se aborda el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una realidad. Se debe analizar e interpretar la información encontrada en campo, tanto la información verbal como la no verbal, para comprender lo que hacen, dicen y piensan. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista. Las etapas. Selección del diseño, determinación de las fases técnicas. Se realiza por medio de observaciones y entrevistas. Acceso al ámbito de investigación o escenario elegido. Selección de los informantes, donde se crean relaciones abiertas de confianza y de afinidad. Recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia. Procedimiento de la recogida de la información y la elaboración del informe. Estudio de caso. El estudio de caso es un tipo de investigación social que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios contextos naturales, lo que no son abordados simultáneamente a través de múltiples procedimientos metodológicos. Sus características son particularistas. Esto significa que solamente abarcan una realidad o tema específico, lo que constituyen en técnicas muy eficaces para analizar situaciones únicas y concretas. Son descriptivos. Al finalizar un estudio de caso, obtendremos una descripción exhaustiva y cualitativa de la situación específica. Son inductivos. Basándonos en un razonamiento inductivo, podemos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de una o varios casos concretos. Son heurísticos. El concepto heurístico significa hallar o descubrir algunas cosas. En el estudio de casos podemos descubrir nuevos aspectos de un tema específico. Las etapas. Selección del caso. Debemos saber qué queremos estudiar para seleccionar un caso apropiado y relevante. La elaboración de preguntas. Una vez identificado y seleccionado el tema, será necesario elaborar las preguntas que determinen qué se quiere averiguar una vez haya finalizado el estudio. Localización de fuentes y recopilación de datos a través de técnicas de observación, entrevistas y administración de pruebas. Análisis e interpretación de los resultados. Recogidos todos los datos, el próximo paso consiste en la comparación de estos con las descripciones formuladas al inicio del estudio de caso y elaboración del informe, de manera cronológica de cada uno de los datos del caso de estudio. Investigación, acción participativa. Es un método de estudio de acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar las situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Se trata de que los grupos de poblaciones a investigar pasen de ser objetos de estudio a sujetos protagonistas de la investigación. Sus características. El objeto de estudio se decide a partir de los intereses del grupo o colectivo.
La finalidad es la transformación de la situación-problema que afecta a la gente involucrada. Existe una estrecha relación entre el conocimiento y la acción. Tiene la intencionalidad expresa de promover la participación activa de la población involucrada. Exige formas de comunicación entre iguales que establecen una serie de relaciones con el propósito de resaltar un trabajo en común. Supone un compromiso efectivo y declarado del investigador. Solo puede aplicarse a escala microsocial, es decir, a una escala relativamente reducida. Fase. La fase de observación participativa, en la que el investigador se involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus actores y participando en su proceso. Investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular y la recuperación histórica. La acción participativa implica transmitir la información obtenida al resto de la comunidad u otras organizaciones mediante reuniones u otros mecanismos para llevar a cabo acciones y transformar así la realidad. Y finalmente la evaluación, estimando la efectividad de la acción de acuerdo a los cambios logrados. La hermenéutica. La hermenéutica se define como la teoría de las reglas que gobiernan una génesis, es decir, una interpretación de un texto particular o colección de sujetos susceptibles de ser considerados como un texto. La hermenéutica busca la comprensión de la existencia humana a partir del descubrimiento de los significados implícitos en el discurso. Sus características. Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. El círculo hermenéutico es infinito, no existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad. No hay método científico. Sujeto no puede separarse del objeto. Solo desconstruyendo la vida se reconstruirá de una manera diferente. Las etapas o niveles. Establecimiento de un concepto de texto, normalmente llamados cánones. Interpretación de esos cánones y la generación de teorías sobre los cánones interpretados. Muy buenas noches.